Buenas, profe. Mi nombre es Jesús David Molina Duarte, estudiante de Educación Física, Recreación y Deporte. Y pues el día de hoy voy a hablarles sobre lo que vimos en este primer semestre a lo largo de los 3 cortes. Primeramente hablamos de la importancia de las TIC en la educación. Las tecnologías tienen una repercusión en la sociedad, no son el centro del proceso educativo, ya que éstas sirven de refuerzo para fomentar mejor la educación y para que los alumnos o los aprendices adquieran facilidad para adquirir conocimientos sobre algunos temas. Desde la perspectiva del desarrollo humano, las TIC sirven para potenciar el aprendizaje, o sea, para fomentar a que la persona pueda obtener información para ponerla en práctica. De ahí que los temas globales sobre ambiente y diversidad cultural son importantes en la educación actual. Requieren que tanto docentes como estudiantes hagan uso de las TIC para promover la reflexión crítica y el respeto por la tierra y las culturas cercanas y lejanas, para poder tener respeto sobre la diversidad. La evolución. Las tecnologías surgen de manera aproximativa a raíz de la intervención del telégrafo y el posterior despliegue de redes telegráficas por la geografía nacional. Desde 1995 hasta el momento actual, los equipos han ido incorporando tecnología digital. La incorporación de las TIC y las TAC en el proceso de aprendizaje. Las TIC se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto por parte del profesor como por parte del alumno. Muchas veces al docente le hace falta adentrarse más sobre un tema para poder explicarlo a los alumnos y pues requiere de las TIC para tener mayor información. Las TAC. Las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. A través de las TAC se puede utilizar las herramientas TIC que nos permiten avanzar haciendo posibles la gestión del conocimiento. Redes avanzadas de aprendizaje. Encontramos Renata, la GRIP, y hoy vamos a hablar de esas dos. Renata, como la Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia, correcta, articula e integra a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación entre sí y con el mundo. Las GRIP podemos equiparlo a una clase o proyecto. Podremos seleccionar si nuestro proyecto queremos que sea público para todo el mundo, compartirlo solo con una lista de estudiantes y que solo esté activo en el dominio de la escuela. Eso es saber seleccionarla si queremos que la vea todo el mundo en general. Base de datos como herramientas de conocimiento. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informativo. Esto es cuando hacemos recopilación de datos importantes y los adjuntamos a un archivo para guardarlos allí. Hablamos de ProCache. Es un recurso de colecciones electrónicas que contiene millones de artículos publicados originalmente en revistas, periódicos y publicaciones seriadas en general. Ebrary. Ebrary es una plataforma de libros electrónicos con una amplia cobertura de temática que dispone de herramientas para localizar, utilizar y gestionar la información. El libro. La biblioteca es la biblioteca digital más completa en su colección. El libro es un agregador de textos digitales en español, inglés y portugués que le facilita la obtención de recursos a centros educativos. En el segundo corte ya entramos a hablar sobre las plataformas. Las plataformas en informática es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o software con los que es compatible. Vemos clases de plataformas. Dentro de estas plataformas encontramos plataformas comerciales. Son aquellas que para su adquisición
hay que realizar un pago para su compra de licencia. No se pueden realizar modificaciones de algún programa. Son aquellas que para su adquisición hay que realizar un pago para su compra, para poder obtener este beneficio. Unos ejemplos que podemos encontrar dentro de estas es la First Clash, la Wex, Koyek, Blackboard, y ahí pasaríamos a las plataformas de software libre o investigación y colaboración. Son aquellas que se pueden adquirir sin costo alguno. Podría decirse que son aplicaciones gratis. De licencia libre y se pueden realizar modificaciones o mejoras del programa. Podríamos llamarlo como actualizaciones para el mejor funcionamiento de las mismas, la cual debe estar a disposición de cualquier usuario. Ejemplo, Moodle, Caroline, Dokeos, a Tutor. Otra que vemos son las plataformas de software propio o a medida. Son aquellas que desarrollan e implementan dentro de la misma institución académica. Su finalidad no está dirigida a su comercialización. Unos ejemplos de estas sería Windows, Mac OS, Microsoft Office, Windows Media Player y Adobe Photoshop. Pasaríamos a hablar de las modalidades Blended. Es una plataforma escolar líder en América Latina. Más de 1000 instituciones educativas ya cuentan con todas las herramientas necesarias para gestionar su institución desde un único lugar. Comunicación, aula virtual, gestión de calificaciones, asistencias, informes y mucho más. El e-learning, procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiante, donde cada uno tiene su información. Lo que es en el caso del profesor, él tiene su información para enseñárnosla a nosotros que somos sus alumnos, pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continua. Las características que encontramos dentro de esta: desaparecen las barreras de espacios temporales. Los estudiantes pueden realizar un curso en su casa o lugar de trabajo. Todo esto gracias a las tecnologías que las podemos realizar de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora en la actualidad, estando accesible claramente a los contenidos en cualquier día o cualquier hora. Formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados facilita el que nos podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes, tales como acoplándonos a horarios que debemos cumplir en nuestro caso para dar las clases y para que el profesor logre enseñarnos todo. El alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y participa de manera activa en la construcción de sus conocimientos, ya que depende de las ganas y el interés del estudiante el adquirir todo el conocimiento que desea aprender para ser mejor cada vez más y llegar a ser un gran profesional. El profesor, que también es parte fundamental dentro de esto, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos, ya que el profesor no debe ser solamente el que nos da la información, sino uno más de nosotros, un compañero más, el cual nos orienta y nos aclara todas las dudas que tengamos sobre cualquier tema que esté a su alcance y que sea obviamente de su área. Contenidos actualizados. Las novedades y recursos seleccionados con el tema de estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos de forma que las enseñanzas estén totalmente actualizadas. Esto es llevar claro aprendizaje sobre la información
para ir acorde con lo que estamos aprendiendo. Comunicación constante entre los participantes. Gracias a las herramientas que incorporamos a las plataformas e-learning como foros, chat, correo, entre otros, podemos tener una mejor comunicación tanto con el docente como con los mismos compañeros de aula. Pasaremos al rol del docente. El rol que debe cumplir el docente dentro del aula es hacer de este espacio un lugar agradable y no hacer que parezca algo monótono, que por lo menos el estudiante diga, ay, con este profesor, entonces la clase va a ser así, así va a estar aburrida. No, porque el objetivo principal del docente debe ser hacer de este espacio agradable, que los alumnos digan, nos toca con este profesor bien, la clase es chévere, vamos a estar con él. De eso se trata, de que el profesor por medio de actividades ya sean lúdicas o como él desea implementar, pueda hacer de esto un espacio agradable y que el alumno quiera participar en todo momento. También eso llena al docente. El rol del estudiante. El estudiante como primer beneficiado, ya que es el que está aprendiendo por medio del profesor, es quien debe cumplir sus deberes y lograr obtener el mayor conocimiento, ya que a cada momento estamos aprendiendo algo nuevo. También debe ser participativo y colaborador con el docente, ya que de nada sirve que el docente quiera implementar métodos para fomentar el mejor desarrollo y para hacer agradable las clases, si de pronto el grupo de estudiantes no le gusta participar o dice, ay no, que eso no, o sea, que cosas así no. Y no, así no es, porque se trata de querer aprender y de ser un compañero más con el profesor. Pasaríamos a las herramientas asíncronas y síncronas. Asíncronas. Las herramientas de comunicación asíncronas son aquellas en las que la comunicación no se produce en tiempo real, en las que los participantes no están conectados en el mismo espacio de tiempo. Esto hace referencia quizás cuando recibimos información en un determinado tiempo y no se está haciendo de manera real. Unos ejemplos dentro de esto entra el correo electrónico, mensajes en telefonía móvil, wiki, portafolio, blog y webquest, que serían de las herramientas asíncronas, que no son en tiempo real. Síncronas son aquellas en la interacción entre el emisor y el receptor se produce en tiempo real. Podríamos decir las clases, porque se están dando en vivo, por llamarlo así, o sea, estamos en tiempo real, estamos interactuando con el docente, con los compañeros en el mismo momento. Un ejemplo de esto podría ser chat y mensajería instantánea, una aplicación que utilizamos de manera, diría yo que global, sería el WhatsApp, como principalmente un medio de suma importancia y de gran ayuda en la actualidad. También está la audioconferencia, videoconferencia, que hace referencia a cómo vemos las clases. Elluminate, software de comunicación, foros de debate y comunidades académicas. Continuando con el tercer corte, donde hablamos de los modelos pedagógicos para los ambientes virtuales educativos. Comparación de los ambientes educativos presenciales y los ambientes educativos virtuales. ¿Qué son los ambientes educativos presenciales? Tiene como principal característica ser sincrónico, y esto hace referencia a cuando el docente se reúne en un mismo tiempo y lugar con sus alumnos de clase, como podría decirse en los tiempos de la presencialidad, donde el docente estaba en un mismo espacio con sus alumnos, dictándoles la clase, frente a un tablero, enseñándoles, y los estudiantes, pues obviamente ahí con él, adquiriendo su información, obteniendo apuntes y aprendiendo cada vez más. Pasamos a los ambientes educativos virtuales, que es algo que estamos viviendo no porque queremos, sino porque nos tocó, por llamarlo así.
gracias a la pandemia del coronavirus COVID-19, tuvimos que llegar a esta medida como herramienta principal para la formación y el aprendizaje. Este método de aprendizaje lo utilizamos trabajando de manera virtual, el docente en su casa, el alumno en su casa, con sus implementos de bioseguridad. No se realiza nada presencial para evitar quizás contagio, para evitar aglomeraciones y cuestiones así. No es igual a los ambientes educativos presenciales, ya que, o sea, se respira un ambiente diferente al que se vive dentro de un aula de clase, como es el compartir con los compañeros y con el docente diariamente. O sea, no es lo mismo porque tampoco como muchas veces se pierde como el interés, aunque eso va en cada quien. El querer estar o no estar atento en las clases. O sea, muchas veces dicen como que, ay no, me voy a conectar por decir presente y sí, para que el profesor vea que estoy en la clase. Pero si llega el momento, el profesor me preguntó algo, quedé en cero. Pero bueno, a eso no es a lo que vamos. Bueno, hablamos a ambiente educativo presencial, virtual, que es lo que vivimos ahora, donde nos reunimos con un profesor por medio de una pantalla para adquirir conocimiento, realizar trabajos y demás actividades. Pasaríamos al aprendizaje colaborativo. Es un método de aprendizaje activo que conduce a los estudiantes al desarrollo de nuevas ideas y conocimientos mediante la construcción colectiva del conocimiento común y propicia el desarrollo de competencias personales, interpersonales y sociales. Esto es cuando el estudiante está enfocado en aprender, en mejorar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de adquirir conocimiento para guardarlo y saberlo colocar en práctica diariamente. También está aprendizaje autónomo. Se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo. Es el interés que uno como estudiante y como futuro profesional de la educación debe tener por querer aprender. Ese interés de perseverar, de estar ahí siempre, que de pronto el profesor dijo una palabra y se me hace extraña. Bueno, voy a buscarla para que quizás el profesor si me pregunta yo puedo alzar la mano, participar y dar información desde mi punto de vista o desde lo que yo averigüé. Pasaríamos a los objetivos virtuales de aprendizaje, las OVAs y otras herramientas. ¿Qué son las OVAs? Las OVAs virtuales de aprendizaje son herramientas digitales que se utilizan en la educación virtual. Dentro de su metodología utilizan las TIC como complemento para los procesos de enseñanza en entornos de aprendizaje mediados por estas tecnologías. Las principales características de las OVAs son reusabilidad. Un objetivo virtual de aprendizaje podría ser utilizado numerosas veces en diferentes temáticas. Esto nos da a entender que lo podemos aplicar en diferentes conceptos que tengamos. Actualización fácil y permanente. Este tipo de objetos puede ser modificados en cualquier momento para dar vigencia a los contenidos dependiendo de las necesidades. Podríamos hablar que pueden ser aquellas aplicaciones que van generando cambios o actualizaciones para mejorar el funcionamiento y los procesos que se utilizan dentro de la misma para que sean mejores, o quizás agregarle mejores cosas que le hagan falta para hacer de esto una herramienta más útil. Costo de desarrollo. Debido a que una OVA o sus mismos componentes pueden servir en distintos contextos de aprendizaje. Reducción de tiempos.
el trabajo y los tiempos de desarrollo e implementación de una materia se reducen. Muchas veces porque la información debemos, por decirlo así, desglosarla y hacer una especie de ensayo donde reducimos la información pero damos una idea clara del concepto. Adaptabilidad. Una OA puede ser llevado a cualquier tipo de plataforma o entorno tecnológico educativo y sería un proyecto a largo plazo. Heredabilidad. A partir de dos OVAs se puede obtener un nuevo objeto de aprendizaje. Esto evita que los profesores vuelvan a crear recursos que ya existen. Para dar como por finalidad todo lo que vimos, debemos resaltar mucho la importancia que es el adecuado de la tecnología, de saber diferenciar y de saber poner en práctica todo lo aprendido, porque no se trata de obtener conocimiento y dejarlo ahí, se trata de ponerlo en práctica y de ser sabios cada vez más para así llegar a una excelencia. Profe, espero que haya sido de agrado mi intervención. Muchas gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga.